un compilador de una pasada. Juan Andrés Martínez Quintero, trabajo presentado al ingeniero Héctor Conde en la materia compiladores. Universidad Cooperativa de Colombia. Ingeniería de Sistemas. Popayán. 2010. Capítulo segundo. Un compilador sencillo de una pasada. Este capítulo es una introducción al material de los capítulos 3 al 8 de este libro. Se presentan varias técnicas de compilación básicas ilustradas con el desarrollo de un programa en C operativo que traduce expresiones infijas a la forma postfija. Aquí se hace énfasis en la etapa inicial de un compilador, esto es, en el análisis léxico, el análisis sintáctico y la generación de código intermedio. Perspectiva: se puede definir un lenguaje de programación describiendo el aspecto de sus programas, la sintaxis del lenguaje, y el significado de sus programas, la semántica del lenguaje. Para especificar la sintaxis de un lenguaje, se presenta una flotación muy usada llamada gramáticas independientes del contexto o BNF, abreviatura en inglés de forma de Backus-Naur. Con las notaciones disponibles hoy, es mucho más difícil describir la semántica de un lenguaje que su sintaxis. Por consiguiente, para especificar la semántica de un lenguaje, se usarán descripciones informales y ejemplos ilustrativos. Estructura de la etapa inicial del compilador: definición de la sintaxis. En esta sección se introduce una flotación, llamada gramática independiente del contexto, para abreviar, gramática, para especificar la sintaxis de un lenguaje. Esta flotación se usará en todo el libro como parte de la especificación de la etapa inicial de un compilador. Una gramática independiente del contexto tiene 4 componentes. 1. Un conjunto de componentes léxicos, denominados símbolos terminales. Feed. 2.1. Estructura de la etapa inicial del compilador. Ejemplo, donde se expresan el hecho de que el tomar cualquier lista y poner a continuación un signo más o menos, y después otro dígito, se tiene otra lista nueva. En la imagen se muestra el árbol de análisis para la operación 9-5 más 2 la gramática del ejemplo 2.3. Una clase algo distinta de listas es la secuencia de proposiciones separadas por los símbolos de punto y coma que se encuentran en los bloques begin-end de Pascal. Una característica de estas listas es que una lista vacía de proposiciones puede encontrarse entre los componentes léxicos begin y end. Se puede empezar a desarrollar una gramática para los bloques begin-end incluyendo las producciones. Un árbol de análisis sintáctico indica gráficamente cómo del símbolo inicial de una gramática deriva una cadena del lenguaje. Traducción dirigida por la sintaxis. Para traducir una construcción de un lenguaje de programación, un compilador puede necesitar tener en cuenta muchas características. Además del código generado para la construcción, la figura 2.6 comprende el árbol de análisis sintáctico con anotaciones correspondiente al árbol de la figura 2.2. El valor del atributo T en cada nodo se calculó por la regla semántica asociada con la producción empleada en ese nodo. El valor del atributo en la raíz es la notación postfija de la cadena generada por el árbol de análisis sintáctico ejemplo 2.7. Supóngase que un robot se puede instruir para moverse un paso al este, norte, oeste o sur desde su posición inicial. Una secuencia de estas instrucciones se genera con la gramática siguiente: árbol de análisis sintáctico con anotaciones para el orden. Comienza, oeste, sur. Definición dirigida por la sintaxis de la posición del robot. Análisis sintáctico. El análisis sintáctico es el proceso de determinar si una cadena de componentes léxicos puede ser generada por una gramática. En el estudio de este problema, es útil pensar en construir un árbol de análisis sintáctico, aunque, de hecho, un compilador no lo construya. Sin embargo, un analizador sintáctico deberá poder construir el árbol, pues de otro modo, no se puede garantizar que la traducción sea correcta. Una posibilidad viable es utilizar una herramienta de software para generar un traductor directamente a partir de un esquema de traducción. Para la descripción de esa herramienta, véase la sección 4.9. Con ella se puede implantar, sin modificación, el esquema de traducción de la figura las 2 y 13. Análisis sintáctico descendente. Se presenta el análisis sintáctico descendente considerando una gramática adecuada para esta clase de método. Más adelante, en esta sección, se considera la construcción de analizadores sintácticos descendentes en general. La siguiente gramática genera un subconjunto de los tipos de Pascal. Se utiliza el componente léxico para enfatizar que la secuencia de caracteres se trata como una unidad. En la figura se muestra los pasos en la construcción descendente de un árbol de análisis sintáctico. Análisis sintáctico predictivo. El análisis sintáctico descendente recursivo es un método descendente en el que se ejecuta un conjunto de procedimientos recursivos para procesar la entrada.
Traductor de expresiones simples utilizando las técnicas de las 3 secciones anteriores. Se construirá ahora un traductor dirigido a la sintaxis, en forma de programa operativo en C, el cual traduce expresiones aritméticas a la forma postfija. En el ejemplo, se observa que el árbol sintáctico asocia un operador con un nodo interior, y no hace que el operador sea uno de los hijos. Análisis léxico. Ahora se puede añadir al traductor de la sección anterior un analizador léxico que lea y convierta la entrada en una cadena de componentes léxicos para el analizador sintáctico. Incorporación de una tabla de símbolos para almacenar información en varias construcciones del lenguaje fuente. Se usa por lo general una estructura de datos llamada tabla de símbolos. La información se reúne en las fases de análisis del compilador y la emplea la fase de síntesis para generar el código objeto. Máquinas de pila abstractas. La etapa inicial de un compilador construye una representación intermedia del programa fuente a partir de la cual la etapa final genera el programa objeto. Reunión de las técnicas para hacer un resumen de esas técnicas. En esta sección se construye un programa en C que funciona como traductor infijo a postfijo para un lenguaje que consta de secuencias de expresiones terminadas por símbolos de punto y coma. Creación del compilador. El código de los módulos aparece en 7 archivos. Analyflex.c, analyzins.c, emisor.c, símbolos.c, init.c, error.c, y principal.c. El archivo principal.c contiene la rutina principal del programa en C que llama a init, después llama a analyzins y, si se termina con éxito, llama exit o